Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Carrillo y en la noche de hoy les hablaremos acerca de los mecanismos constitucionales para la protección de los derechos humanos. Para ello cuento con dos exponentes, María Isabel Angarita y Jessica Contreras. Los mecanismos de protección ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política que se ejercen mediante acción judicial y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos? Los derechos humanos son muy importantes ya que su función principal es de garantizar, velar y promover una sana convivencia entre las personas de un país, sin tener ningún tipo de discriminación de sexo, raza, estrato o creencia. Asimismo, como un ciudadano recibe derechos, de igual manera debe cumplir con unos deberes, donde estos proporcionan una sana convivencia a las demás personas. ¿Cuál es la realidad de los mismos en Colombia? Usualmente se suele ver demasiada injusticia tanto de parte de los ciudadanos como del propio gobierno. La Constitución Política de Colombia tiene escritos los determinados derechos que tenemos todos los ciudadanos, pero como es posible observar a padres pagando la educación de sus hijos cuando existe el derecho a la educación o una simple vista es la de la salud. Hay un determinado número de personas que mueren a diario por la negligencia por parte de las empresas encargadas de prestar atención a las personas, cuando también existe el derecho a la salud. En tal es muy importante conocer los derechos humanos para que no se vean injusticias y que sí se cometen. Es muy importante saber cómo reclamar y exigir los derechos que tenemos y que nos brinda la Constitución. ¿Por qué son importantes los medios de protección de los derechos humanos en Colombia y si se aplican? Existen medios encargados de proteger y velar los derechos humanos de los colombianos para garantizar una confortable y digna convivencia, entre los cuales están acción popular, derecho de petición, habeas corpus y data, acción de campus, acción de grupo. Los mecanismos constitucionales para la protección de los derechos humanos son los siguientes. El derecho de petición. Este es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplan funciones públicas. La solicitud de petición de información. Esta es una petición que se hace ante las autoridades para que éstas se den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, entreguen información general sobre la entidad. Peticiones de interés particular o general. Esta se hace llegar a las autoridades una solicitud sobre una materia sometida a actuación administrativa. Consultas. Esta es una petición que se presenta a las autoridades para que se manifieste su parecer sobre materias relacionadas con atribuciones y competencias. Quejas. Es la manifestación que se realiza ante las autoridades sobre las conductas irregulares de servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas, administren bienes del Estado o presten servicios públicos. Reclamos. Cuando se enuncia a las autoridades la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público. Habeas corpus. Es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. Habeas data. Es el derecho constitucional que tiene todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Acción de tutela. Procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales, como estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular.
Acción de cumplimiento. Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Acción popular. Es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio y, de ser posible, restituir las cosas del estado anterior. Para tener en cuenta, todos estos mecanismos tienen plazos máximos, pues todo servidor público debe actuar frente a las peticiones con celeridad, eficacia e imparcialidad. Los términos procesales se observan con diligencia y el incumplimiento será sancionado. Artículo 228 de la Constitución Política de Colombia y artículo 55 de la Ley 190 de 1985.